El poder de la geografía alemana. Alemania está en Europa Central, limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Alemania tiene una superficie de 357.021 kilómetros cuadrados, un tamaño apenas más grande que Japón. Está formado por 16 estados federados que tienen su propia constitución y son autónomos en su organización interna. 3 de ellos son ciudades-estado: Bremen, Hamburgo y Berlín. Este último es la capital del país. Alemania es el 6º país más grande de Europa y el 2º más poblado de este continente. Tiene más de 83 millones de habitantes, tan solo superado por Rusia. Alemania es la 4ª mayor economía mundial y la primera de Europa, además de ser el 3er mayor exportador de mercancías del mundo. Sin embargo, el desarrollo de Alemania no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Es más, podríamos decir que este país, así como lo conocemos en la actualidad, no existió hasta el siglo XX. Entonces, ¿qué ha hecho Alemania para convertirse en una potencia económica? ¿Por qué es considerado uno de los países más desarrollados del mundo? ¿Por qué su influencia económica y cultural es tan grande a nivel global? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Alemania y su poderosa geografía. A lo largo de su historia, Alemania se ha abastecido de los recursos de su rica geografía. Esta se divide en 3 regiones principales: las tierras bajas del norte, las tierras altas del centro y la región sur, que incluye los territorios alpinos. Las tierras bajas del norte son parte de la gran llanura europea. Se caracteriza por áreas planas, con pocas colinas y una altitud promedio de menos de 100 metros sobre el nivel del mar. La costa del Mar del Norte es plana y con amplias extensiones de arena, pantanos y llanuras de barro. En la costa del Mar Báltico hay pequeños y profundos fiordos de orillas empinadas. Rügen, la isla más grande de Alemania, se encuentra en esta área, cerca de la costa de la ciudad de Stralsund. Abundan lagos, pantanos y páramos que se extienden hacia el norte. Destaca la zona pantanosa cerca de la frontera con Países Bajos. Por ejemplo, así como lagos glaciares en la zona de Mecklenburg. Aquí los suelos son altamente fértiles, especialmente en las llamadas Borden, planicies con suelos limosos de tierra negra. Otra región es la de las tierras altas del centro. Esta área se caracteriza por ser montañosa y áspera, con valles y antiguas actividades volcánicas, incluyendo el Valle del Rin y los denominados Montes Metálicos en la frontera con la República Checa. Esta zona rara vez supera los 1100 metros. En el oeste, las tierras altas comienzan con el Rheinschild Uplands, un macizo de unos 400 metros de elevación y picos de unos 800 a 900 metros. Las tierras altas están divididas por 2 valles fluviales profundos, el Mosela y el Rin. Uno de los puntos más altos es el Monte Brocken, de 1142 metros, en el macizo de Harz. Por su parte, el sur tiene colinas lineales y cadenas montañosas, que han funcionado como una barrera natural para sus habitantes desde tiempos remotos, como las cordilleras Jura y Bosque Bávaro, así como los Alpes en la frontera sur. La Selva Negra en la frontera suroeste con Francia separa el río Rin de las cabeceras del Danubio. Este río es el principal afluente de Alemania y es importante para la economía, ya que permite el transporte y que se genere energía hidroeléctrica. El paisaje de la región del sur de Alemania es a menudo escarpado, de arenisca y piedra caliza. Por otra parte, los valles del sur, con su clima seco y cálido, son aptos para la agricultura y altamente productivos. La llanura del río Meno está densamente poblada y Frankfurt del Meno, en su centro, sirve como capital financiera de Alemania y como un importante centro de transporte europeo. Al sur de Alemania se encuentra el territorio alpino, el cual constituye la mayor parte de los estados Baviera y una buena parte de Baden-Württemberg. Tiene una forma triangular de aproximadamente 400 kilómetros de largo. Esta zona es principalmente rural. Los suelos son generalmente pobres y está compuesta por pastizales o siembra de cultivos resistentes. Los Alpes alemanes representan una parte muy pequeña del área del país
y consiste en una estrecha franja de montañas que corre a lo largo de la frontera con Suiza y Austria. La sección central es denominada Alpes Bávaros y aloja el pico más alto de Alemania, el Zugspitze, de 2.963 metros. Los ríos de Alemania. En la zona occidental del país están la mayoría de los ríos. El más largo e importante es el Rin. Se origina en Suiza y sirve de frontera natural, al igual que con Francia. El Rin tiene 1.230 kilómetros de longitud, recorre 6 países y desemboca en la costa de Países Bajos. Se caracteriza por ser navegable y es la vía fluvial más usada de la Unión Europea. Los dos afluentes más importantes son el río Mosela y el río Neckar. Están en la Sierra Jura de Suabia, una reserva de la biosfera de la UNESCO. Por su parte, los ríos Rin, Ems, Weser y Elba fluyen en dirección norte-noroeste hasta desembocar en el Mar del Norte. Al este, el río Oder y uno de sus afluentes, el Neisse, fluyen hacia la bahía de Pomerania en el Mar Báltico, haciendo una frontera natural con Polonia. Otro río importante, no solo para Alemania sino para Europa, es el Danubio. Su cuenca es de 817.000 kilómetros cuadrados y nace en la Selva Negra, un macizo montañoso al suroeste de Alemania. El Danubio fluye hacia el sureste, atraviesa la región de Baviera y recorre Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Moldavia y Ucrania, hasta desembocar en el Mar Negro, en Rumania. El clima en Alemania. El clima en Alemania es moderado y generalmente no tiene periodos sostenidos de frío o calor, pese a que se encuentra más cercano al círculo polar ártico que al Ecuador. En el país germano predominan dos tipos de clima, el marítimo y el continental. La zona noroeste y la costa tiene un clima marítimo que causan los vientos cálidos del oeste del Mar del Norte. Esto provoca veranos cálidos, inviernos nublados y suaves. En el interior del país, el clima es continental y está marcado por variaciones estacionales, con veranos más cálidos e inviernos fríos. Además, en las regiones alpinas al sur de Alemania, el clima de montaña, de temperaturas bajas, predomina en las zonas más altas, con un mayor número de precipitaciones y humedad a lo largo del año. La temperatura media anual de Alemania es de 9 grados Celsius. Enero es el mes más frío, sobre todo en el sur, y julio el mes más cálido, con temperaturas que van, en promedio, desde los 16 a los 19 grados Celsius. ¿Por qué se le conoce con tantos nombres diferentes a Alemania? Alemania ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. En cada nombre había una manera diferente de referirse a los alemanes y a su país según el contexto histórico o social. Por ejemplo, fueron los romanos los primeros en utilizar la palabra germano para referirse a los pueblos que habitaban lo que hoy conocemos como Alemania. Los germanos provenían de Germania, una zona ubicada entre el río Rin y el Danubio, y que se extendía hasta el norte. Se cree que este nombre proviene de gaélico, aunque aún no se sabe su origen con exactitud. Lo que sí está documentado es que Julio César fue uno de los primeros en referir a los germanos en su escrito Guerra de las Galias. También el historiador Tácito, quien usó el término Germania como una referencia geográfica. Los alemanes también se autodenominan como Die Deutsche. Pero, ¿por qué ocurre esto? Deutschland es una manera orgullosa de referirse a su propio país y proviene del antiguo vocablo Diustig, que significa de la gente. Este término se usaba para referirse a aquellos que hablaban lenguas germánicas. Diustig proviene de la palabra Diot, que significa folk. Se cree que provenía del franco occidental, una lengua germánica temprana que hablaban los francos en el oeste de Francia. Así fue como se extendió en lo que ahora es Alemania y Austria alrededor del siglo X. ¿Y qué hay de la palabra Alemania? Alemani fue el nombre adoptado por una confederación de tribus germánicas, famosas por sus conflictos contra el Imperio Romano. Estas tribus habitaban en la actual Baviera y Baden-Württemberg, así como partes de Suiza, Liechtenstein, Austria y la región de Alsacia en Francia. El registro de la palabra Alemania proviene del francés antiguo del siglo XII para describir a Germania. De ahí saltó a diferentes idiomas como el francés, español, portugués o turco, gracias a la literatura. La herencia de Prusia. La casa Hohenzollern fue la que gobernó el reino de Prusia desde 1701 hasta su disolución en 1918. Este poderoso imperio abarcaba partes de Alemania, Polonia y República Checa, y surgió del Ducado de Prusia, otorgado a los caballeros teutónicos en el siglo XII, una orden católica. El nombre latino completo de la orden era Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicorum,
Hierosolimitarum, u Orden de la Casa Alemana de Santa María de Jerusalén. Teutonicorum es la palabra latina para referirse a lo alemán, dando lugar a la palabra teutón, que se usó para describir algo alemán a partir del siglo XVI. Teutonicorum está conectado con Deustic a través de su forma latina, Teudiscus, que en latín medieval se usaba para referirse a las lenguas germánicas occidentales. La división de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 fue uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Era una estructura de 155 kilómetros de perímetro y 3,5 metros de altura que se construyó con paneles de hormigón. Esta estructura se convirtió en el símbolo de la división de las dos Alemanias, la República Federal y la Oriental. Dos ideologías enfrentadas cohabitaron durante 4 décadas en un país que había sido unificado tan solo unas décadas antes. Luego de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi por parte de los aliados, el país quedó dividido en 4 zonas desmilitarizadas, controladas por el bloque vencedor: Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. En 1949, 3 de las 4 zonas conformaron la República Federal de Alemania o Alemania Occidental, y la parte bajo control soviético adoptó el régimen comunista y se convirtió en la República Democrática de Alemania o Alemania Oriental. Así fue como surgieron las dos Alemanias, con la ciudad de Berlín como capital de ambas y dividida por un muro infranqueable desde 1961, año en que fue construido. Ese fue el inicio de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra diplomática, de influencia política y amenaza nuclear permanente. La construcción del muro fue una medida extrema para evitar que los trabajadores productivos de Alemania Oriental se fueran a la República Federal, donde comenzaba una economía en auge y se habían creado millones de puestos de trabajo. ¿Qué consecuencias tuvo esta división? ¿Y cómo fue que Alemania se unificó de nuevo? A finales de 1980 ocurrió una crisis política y social que llevó al bloque soviético a fragmentarse. Esto afectó también a Alemania, luego de una serie de presiones ciudadanas y una campaña mediática que pedía la apertura de la frontera. Cientos de miles pidieron el libre paso entre ambos territorios. Entre el 8 y 10 de noviembre la ciudadanía arremetió contra el muro. La división ya no era una opción, y ambas partes de la ciudad se reunían tras 3 décadas de separación. La comunidad artística se sumó y la noticia se conoció por todo el mundo. Tras la unificación de las dos Alemanias en 1989, una oleada de alrededor de 700.000 personas migraron del oriente al occidente, jóvenes en su mayoría de entre 18 y 30 años. El proceso de unificación duró algunos años y mostró una diferencia abismal entre la República Federal y la Democrática. Se experimentó una despoblación en la parte oriental, hubo desempleo y la brecha económica entre las ciudades occidentales y orientales fue evidenciada. Por ejemplo, los salarios y el ingreso per cápita de los habitantes orientales eran considerablemente menores. Luego de un lustro desde la caída del muro, la fusión territorial y administrativa expuso el gran reto de integrar a dos sociedades completamente diferentes. Se habían desarrollado de manera separada en sistemas antagónicos a lo largo de 4 décadas. La población de Alemania después de la caída del muro de Berlín. Tras la unificación, los alemanes buscaron recuperar su identidad. No fue fácil, hubo una lucha interna entre alemanes orientales y occidentales que duró varios años. En Alemania Occidental se desarrolló una sociedad orientada al éxito y la prosperidad. Además, las condiciones de trabajo eran de las mejores del mundo, por lo que el choque ideológico era más que evidente entre ambas partes. El trabajo era menos importante para los occidentales que para los orientales. En Occidente se valoraba la realización personal, la recreación, la salud y el entorno natural. El Oriente había sido educado bajo un régimen cerrado. Los alemanes occidentales habían asumido un liderazgo en Europa. Estaban orgullosos y seguros de sí mismos por todos los logros políticos, económicos y sociales de la República Federal, donde la democracia y las libertades eran notables. Por otro lado, la sociedad de la Alemania Oriental era de clase trabajadora, con distinciones de clase mucho menores. Había escasez de bienes de consumo, aunque el Estado proporcionaba empleo, educación, subsidios y atención médica de manera gratuita. Durante 3 generaciones, los alemanes orientales fueron adoctrinados en los procesos de pensamiento de 2 formas de totalitarismo, el nazismo y el comunismo.
Con el colapso del comunismo, los alemanes tenían pocos valores y creencias, aparte de los personales, con los que identificarse. Esto afectó las relaciones con sus hermanos occidentales. Varios años después de la caída del muro de Berlín, la antigua Alemania Oriental pasó de ser una sociedad de empleo asegurado a tener más de 1 millón de desempleados. Fue todo un choque para ellos. Muchos orientales se sentían desplazados, incluso extranjeros en su propia tierra. Tuvieron que pasar varios años para que los alemanes encontraran características tradicionales en común: diligencia, orden, disciplina, ahorro. Esos valores compartidos ayudaron a resolver problemas asociados con la unificación de los dos estados y sociedades con niveles de desarrollo y economías diferentes. El gran sistema ferroviario de Alemania. Desde hace más de 200 años, el sistema ferroviario de Alemania ha sido protagonista. Su auge comenzó a mediados del siglo XIX, con Otto von Bismarck, entonces ministro presidente de Prusia. Hizo labores para construir un ferrocarril estatal que recorriera todos los estados alemanes. En aquel entonces, el actual territorio de Alemania pertenecía al Imperio de Prusia. A partir de 1830, historiadores coinciden que la importación de métodos extranjeros de mecanización y fabricación ayudaron a la construcción del sistema ferroviario, así como las nuevas formas de financiación y gestión empresarial. Todo esto condujo a la creación de una industria especializada. El 7 de diciembre de 1835 se inauguró el ferrocarril bávaro Ludwig entre Nuremberg y Fürth, lo cual marcó la historia moderna de los ferrocarriles alemanes. Fue en esta etapa cuando se construyeron conexiones entre las principales ciudades del país. Después de 1880, en Alemania surgieron numerosas compañías ferroviarias privadas para el transporte regional y local. Abarcaron zonas que la red ferroviaria estatal no podía o no quería cubrir. A finales del siglo XIX comenzó un fuerte desarrollo urbano, propiciado por un auge económico y aumento de la población. En consecuencia, el uso de ferrocarriles metropolitanos y suburbanos se incrementó. Tan solo la ciudad de Berlín registraba 1 millón de viajeros al día. Para 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, había más de 300 líneas ferroviarias, con una longitud total de más de 10.000 kilómetros. En el periodo después de la guerra, el ferrocarril llegaba también a las zonas rurales. Según datos del Sistema Federal de Estadística alemán, actualmente el país cuenta con 38.466 kilómetros de vías ferroviarias, de las cuales 20.726 son eléctricas. Alemania, parte de la banana azul europea. ¿Has oído hablar de la banana azul o la megalópolis europea? Se trata de un concepto desarrollado por Roger Brunet, un geógrafo francés que a finales de la década de 1980 estableció un área de alto desarrollo industrial y económico que engloba ciudades del norte y centro europeo. Es una zona donde habitan alrededor de 100 millones de personas. Esta banana azul comienza en la zona más industrializada de Inglaterra, en Manchester y Birmingham. Incluye ciudades al noroeste del continente como Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Bruselas y una importante área de Alemania, donde están Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Frankfurt y Stuttgart. También están Suiza y el norte de Italia, en particular las ciudades de Milán, Turín y Génova. La delimitación realizada por Brunet engloba una región que ha sido beneficiada por distintas circunstancias que propiciaron un alto grado de desarrollo, clima templado, suelo fértil en las llanuras y variedad de recursos minerales. Esto permitió la industrialización, el avance científico, la implementación de rutas comerciales y mejoras en la agricultura desde el siglo XIX, lo que convirtió a este polo europeo en un importante centro económico en la actualidad. ¿Por qué Alemania es un país tan rico? La ubicación geográfica de Alemania en el centro de Europa, con acceso al mar y conexiones fluviales por todo el país, ha propiciado su desarrollo. Cuenta con recursos naturales muy preciados, en particular dos: el hierro, lo que permite fabricar acero, y el carbón, en particular el lignito y antracita, fundamentales para el crecimiento económico y tecnológico a lo largo de la historia de Alemania. Los alemanes salieron de la Segunda Guerra Mundial con una infraestructura destruida, pero con mucha gente inteligente con la que pudieron reconstruir y explotar sus recursos para restaurar su economía. ¿Cómo lo hicieron? Alemania tiene una gran reputación como fabricantes de productos de alta calidad. Esto les permitió diversificar su industria con marcas transnacionales como Volkswagen, BMW, Bosch, Siemens y Bayer. Alemania se especializó en la producción industrial,
en particular la fabricación de máquinas, herramientas, automóviles, ingeniería eléctrica, hierro, acero, productos químicos y la óptica. Sin embargo, la gloria de la industria alemana no está en las grandes empresas conocidas en todo el mundo, sino en las pequeñas y medianas empresas que constituyen lo que los alemanes llaman el Mittelstand. Este término, que tiene connotaciones políticas, sociales y de gestión, refiere a empresas que emplean a menos de 500 trabajadores. Este tipo de empresas constituyen el 98% de todas las alemanas. Contratan al 80% de todos los empleados, son responsables de una parte significativa de las exportaciones y proporcionan una de las bases más sólidas de la clase media. El gobierno ha apoyado y promovido el Mittelstand, en parte por razones políticas, pero también porque hace una contribución crucial a la economía. Por si fuera poco, los alemanes han tenido un sistema político estable y muy centrado en sus necesidades y crecimiento. Sin duda, son factores que los han convertido en una de las primeras potencias del mundo. En la actualidad, los sectores más importantes de su economía son la industria, la administración pública, la defensa, la educación, la salud, el comercio mayorista y minorista, el transporte y la hostelería. Sus importaciones más relevantes proceden de Estados miembros de la Unión Europea, 14% de Países Bajos y 6% de Francia, Polonia y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, China ofrece el 8% y Estados Unidos el 5% de las importaciones de Alemania. En cuanto a sus exportaciones, su comercio con la Unión Europea representa el 53%. Francia y Países Bajos son sus principales socios. Por otra parte, el comercio extracomunitario tiene destinos como Estados Unidos y China, 9 y 8% respectivamente. A nivel mundial, Alemania es el tercer mayor exportador de mercancías. La banca alemana. La economía de Alemania no sería tan fuerte si no fuera por su sistema bancario. De hecho, se considera una economía bancaria, ya que los bancos comerciales y de ahorro desempeñan un papel protagónico en las finanzas y crédito. Por ejemplo, los bancos proporcionan la mayor parte del capital de inversión del país, debido a la alta tasa de ahorro del país. Esto se debe a que la mayoría de los habitantes prefiere depositar sus ahorros en los bancos en lugar de acciones, bonos o cualquier otro producto de inversión. En Alemania abundan las cajas de ahorro, ya sean locales o regionales. Ofrecen servicios especializados, como préstamos agrícolas, hipotecarios o artesanales, lo que permite el desarrollo y creación de proyectos productivos a diferentes niveles. ¿Cómo se organiza el gobierno alemán? Alemania es una república federal parlamentaria con un jefe de gobierno, denominado canciller, y un jefe de Estado, que es la figura de presidente. Su sistema de gobierno es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria, que opera bajo un documento constitucional llamado Grundgesetz, o Ley Fundamental, que data de 1949. El poder legislativo está compuesto por el Bundestag y el Bundesrat, es decir, la Cámara Baja y la Cámara Alta del Parlamento. En conjunto forman un único órgano legislativo. El Bundesrat representa a los gobiernos de los 16 estados federales, mientras que el Bundestag es elegido mediante un sistema de elecciones directas. Este sistema político le ha dado resultados. La estabilidad social y económica, que ha derivado en desarrollo y generación de riquezas, es reflejo de este sistema. La economía de Alemania es robusta debido a su potencia de país exportador, una tradición de varios siglos. A esto se suma la cultura de cooperación, que también se extiende a las relaciones entre el sector privado y el gobierno, además de un sistema de altos salarios y derechos sociales para los trabajadores. Alemania es un ejemplo claro de una sociedad mentalizada para el éxito, con gran disciplina y fuerza de trabajo colectivo, que los ha posicionado en los primeros lugares del mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.